Buenas, somos curiosos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a intentar hablar un poquito de aquello que llaman la división celular, que seguro que lo habéis visto en millones de ocasiones en vuestra vida, pero siempre es bueno recordarlo, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de biología celular, células eucariotas, procariotas y demás. Pues no viene nada mal recordar qué es la mitosis y qué es la meiosis. Así que vamos a hablar un poquito hoy de las divisiones celulares. Vamos a ello. La mitosis. La mitosis o el ciclo celular básicamente es el conjunto de cambios que se producen en el crecimiento de una célula y que llevan a la posterior división de esa misma célula a dos células hijas. El orden de esas etapas lleva los siguientes nombres: G1, S, G2 y M. La letra G normalmente significa intervalo o gap, la S normalmente síntesis y la M mitosis. ¿Y cómo se lleva a cabo, por tanto, el ciclo celular? La fase G1 normalmente ocupa unas 11 horas y es la etapa más larga, de duración más variable también dependiendo del tipo celular. En ella se produce el crecimiento celular y se sintetizan las células necesarias para que la célula aumente de tamaño. Comienza cuando termina también la mitosis y dura hasta que se inicia la replicación del ADN. En esta fase la célula tiene básicamente una carga 2 de cantidad de ADN y es una célula de tipo 2N, es decir, es diploide. Normalmente las células se dividen pero no de manera constante, sino que detienen su ciclo celular en la fase G1 de manera temporal o permanente, dependiendo del caso, y estas entran a veces en una fase G0, denominada así por ser una fase de reposo o apartada del ciclo celular normal, y se divide entonces, se puede decir entonces que la célula se encuentra en un estado de quiescencia. Se da en aquellas células que han sufrido un proceso importante de diferenciación celular, como es el caso de las neuronas. Una vez ya están diferenciadas, digamos que no pueden volver a reproducirse. En la fase S, que dura unas 8 horas, es justo la fase de síntesis, donde se produce la replicación del ADN y la duplicación de los centrosomas, y seguimos siendo una célula de tipo diploide pero con carga 4 o 4C. La fase G2 suele tener unas 4 horas de duración y es la etapa de crecimiento más corta, porque en ella se sintetizan las proteínas necesarias para que la célula se divida. Volvemos a mantener la célula diploide y la carga de 4C. No obstante, en la fase M, que solo dura aproximadamente 1 hora, es la fase de la mitosis y se produce la división celular, que consta de los distintos procesos que ahora veremos y que lleva a cabo también la citocinesis, que es el proceso final para que se den dos células hijas nuevamente iguales que la original, de carga 2 y de tipo diploide, y que serían clones de su madre. La regulación del ciclo celular se lleva a cabo normalmente por puntos de restricción. Hay uno entre G1 y S, que se regula, por tanto, esa entrada de que adecuadamente se introduzcan las condiciones de tener el crecimiento celular adecuado, que se pueda dar una replicación adecuada del material genético para no gastar energía de manera innecesaria, y para ello necesitamos en este punto de restricción nada más y nada menos que a la ciclina dependiente de quinasa 2, a la ciclina C, y también necesitaremos, para que se dé todo el ciclo de G1, a la ciclina dependiente de quinasa 4 y a la ciclina dependiente de quinasa 6, así como la ciclina D. Por tanto, cuando llegamos a la fase S, encontramos que también hay otras ciclinas que nos van a ayudar, que son la ciclina dependiente de quinasa 2 y la ciclina A, que son las que van a promover esta parte del ciclo. Pero también ahí aparece otro punto de restricción muy importante, muy importante, que aparecerá realmente entre la G2 y la fase M. En la fase G2 vamos a necesitar a la ciclina dependiente de quinasa 1 y a la ciclina A. Pero entre G2 y M hay un punto de restricción también muy importante que hay que pasar, que se va a llevar a cabo a través de la ciclina dependiente de quinasa 1 y la ciclina B. Y en este punto de control lo que se hace es que durante G2 se ha comprobado si hay errores durante la replicación, durante todos los procesos anteriores y demás, y si está todo adecuadamente, proseguimos hacia la fase M, o si no, no. Esta fase, como digo, está controlada sobre todo por la ciclina dependiente de quinasa 1 y la ciclina B. Y esto provoca la entrada en la mitosis.
ese punto de entrada en la mitosis también, y curiosamente y dentro de la mitosis, vamos a encontrar que aparte de tener distintas etapas, hay un punto también de control que está entre la metafase y la anafase, que es para segregar concretamente y correctamente los cromosomas hacia ambos lados de la membrana, y para ello vamos a necesitar de la ciclina dependiente de quinasa 20 y de la ciclina dependiente de la histona 1, que también nos puede ayudar, además de procesos de degradación con el proteasoma si no se dieran adecuadamente. El ciclo celular inhibido solamente se produce cuando hay algún daño en estos puntos de restricción y entonces se corta y se acaba el proceso y se manda unas señales de muerte celular por apoptosis a la célula. Normalmente ese punto de detección se hace en gran parte por el gen P53, que es el llamado el guardián del genoma, porque es un gen supresor de tumores que evita que se produzca una división de manera errónea por la proteína P53, como digo, que regula que esto no pase para que no tengas tus células malas o cancerígenas en tu cuerpo. Normalmente la fase de mitosis, como digo, lleva distintas etapas dentro de ella que son muy importantes. La primera sería la profase, que serían cuando los cromosomas se individualizan en forma de estructuras alargadas, los cinetocoros, las estructuras de unión de los cromosomas en los microtúbulos del huso y demás, acaban dando ese par de centriolos o centrosoma que van a permitir que se dupliquen la fase S o de la síntesis, y el nucleolo va a desaparecer por completo en estas fases. Entonces pasamos a la prometafase, que es el proceso en donde los cinetocoros y los microtúbulos del huso mitótico se van a unir y van a dar, por tanto, la posición efectivamente de estos cromosomas en una posición adecuada en la célula, de manera que los van situando poco a poco hacia la zona de la metafase, que es colocarlos en la posición intermedia de la célula, para que así el huso mitótico pueda generar luego una división en la rotura de esas conexiones de las cromátidas hermanas para llevarse una mitad a cada parte correspondientemente y haciendo una división, digamos, equitativa. De esta forma también se llega a la anafase, que sería ese proceso en el cual la rotura de las cromátidas hermanas se ha llevado a cabo y se comenzaría a producir ya luego en la telofase la organización de la nueva envoltura nuclear, es decir, ya empezamos a tener procesos poco a poco de la citocinesis, que en realidad se producen hacia el final de la telofase, cuando ya están completamente divididas prácticamente las dos células, y lo que hace el huso mitótico es terminar de hacer ese anillo contráctil para poder romper completamente y que ambas células sean independientes, puedan reestructurar las partes que les falten y reorganizarse como células que vuelvan a entrar en un ciclo celular en una fase G1 o G0, dependiendo de cada caso, y vivir una vida feliz y tranquila como células. Cuando nos encontramos en la fase de la meiosis, que también aparece como una de las divisiones celulares, la única diferencia realmente entre la meiosis y la mitosis es por las diferencias que se van a producir en esa división. En primera instancia, la profase 1, denominada así en la meiosis 1, porque se divide en meiosis 1 y meiosis 2, veremos que en la meiosis 1, la primera división meiótica o división reduccional, se separan los cromosomas homólogos y se produce el intercambio de material genético. Normalmente esto se lleva a cabo en la profase, que es la fase más compleja y está dividida a su vez en 5 subfases. Entre ellas está el leptotena o el leptotene, que es cuando los cromosomas se condensan y comienzan a hacerse visibles. Por otra parte, se empiezan a formar los elementos del complejo sinaptotémico. Después estaría la segunda fase, que sería la cigotene o la cigotena, que es la de cuando los cromosomas homólogos reciben el nombre de la sinapsis y se producen a través de una estructura proteica, que es el complejo sinaptotémico, y la cromatida está enlazada a los elementos laterales del complejo sinaptotémico, de manera que contactan con las cromátidas homólogas, pero no hermanas. En la fase de paquitena o paquitene, lo que vamos a encontrar es que las 4 cromátidas denominadas tétrada o valente están interconectadas y por tanto se produce sobrecruzamiento o el crossing over, como se le llama en inglés, para el intercambio de material genético entre las cromátidas homólogas, pero no hermanas, insisto. La consecuencia de este sobrecruzamiento es el intercambio de genes, la recombinación genética y lo que hace que haya tanta variabilidad.
Entre otras cosas, esto también nos lleva a la siguiente fase, que es el diploteno o diplotena. En esta fase los quiasmas son las uniones físicas entre las cromátidas homólogas, pero insisto, no hermanas, y esta fase puede durar años, como ocurre en el proceso de la formación de los ovocitos o la ovogénesis en las mujeres, en las que esta fase recibe el nombre de dictioteno, que es un estado prolongado. Normalmente la siguiente fase, si no se prolonga, sería la diacinesis, que es que los cromosomas se condensan al máximo y sus dos cromátidas ya son totalmente visibles, de manera que se hace una desaparición del nucleolo y de la envuelta nuclear, muy similar a lo que ocurría ya entonces en la mitosis. Bien, llegamos a la metafase 1. Y llegamos a los pares de cromosomas homólogos bivalentes que se alinean a lo largo del plano ecuatorial de la célula. La anafase 1 separa los cromosomas homólogos a ambos puntos de las células hijas y a cada polo se dirigen N cromosomas, es decir, las van a convertir en células haploides. Pero es que además el inicio de la telofase 1 lleva marcada una llegada de un juego haploide de cromosomas a cada polo del uso. Y los cromosomas no se descondensan antes de que empiece así la meiosis 2. En la meiosis 2 lo que vamos a encontrar es el siguiente proceso. Normalmente la segunda división meiótica se desarrolla de manera muy similar a la mitosis porque aunque la diferencia con la meiosis 2 sería que las células disponen de un juego haploide de cromosomas, antes de comenzar su proceso de interfase, que es bastante más corto, no hay nueva síntesis de ADN. Es la diferencia que van a presentar con la mitosis. De hecho, lo que se produce es que esas células que ya son haploides van a coger y van a volverse a dividir, van a volver a entrar en un proceso de prófase entre comillas, porque van a mantenerse prácticamente separadas la una de la otra, es decir, que sí que se produce una división entre las células anteriores de la meiosis 1, pero normalmente lo que se produce es otra metafase 2 que se vuelven a colocar en el centro, se conectan, se separan y por tanto van a dar una anafase tipo 2 y en la telofase 2 ya vamos a ver que hay 4 células haploides ellas, todas, con una única carga y así se separan las cromátidas hermanas quedando solo carga N. Y esta sería básicamente la descripción de la mitosis y la meiosis así de manera muy somera y muy rápida. Y esto es todo, muy curiosos, espero que hayáis aprendido o recordado, mejor dicho, qué es la mitosis, qué es la meiosis, que os quede claro un poquito la diferencia que hay. Recordar que la mitosis se suele dar prácticamente en todas las células del cuerpo y la meiosis simple y llanamente en aquellas células pues que son gaméticas, ¿vale? Es decir, vuestros espermatozoiditos y vuestras óvulos y demás. Y bueno, pues ya está, pues eso es más o menos todo. Si queréis más cositas, pues ya sabéis, siempre preguntar, tenéis el correo, tenéis de todo y más divulgación siempre en las redes sociales, así que si os ha gustado darle un like, suscribiros y un besito muy grande para todos. Hasta el próximo vídeo, muy curiosos, ¡mua! Y que seáis muy felices.